Damos la bienvenida al doctor Juan Peña Aguirre, decano de la Facultad de Jurisprudencia. Doctor Peña, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que está sucediendo en la función judicial en Ecuador. Muy buenos días, estimado Gustavo, estimada Rosana, qué gusto. Además, un saludo al medio de comunicación y a todos quienes nos siguen por los diferentes medios ya en la actualidad. Siempre un gusto poder compartir con ustedes. Escuchaba yo atentamente lo que ustedes informaban a la ciudadanía. Permítame decir inicialmente que qué pena que sean esos dos los sucesos que estamos teniendo que informar a la ciudadanía todos los días. Es lamentable y claro, los medios de comunicación lo que tienen que hacer es aquello, informar lo que sucede, lo que pasa en cada uno de los espacios. Pero digo qué pena porque como que nos estamos acostumbrando ya, como que sea nuestro pan de cada día, este tipo de noticias, ¿no? Temas de inseguridad, masacres en los centros de rehabilitación, politización en la justicia, informes a la nación que más bien los podíamos ver casi como una campaña política. Esas noticias lamentables que en efecto se presentan y claro, es lo que se tiene que informar. Por eso además del día de hoy, además de poderme pronunciar sobre algunos temas específicos, darles también algunas noticias que creo que vienen desde un espacio que todavía nos puede dar buenas noticias, como es la academia, como es la universidad, como es un congreso que nos encontramos desarrollando y que gracias por permitirnos. Diríamos que en forma coincidente y por supuesto en una deriva positiva, sabemos que se está organizando un importante congreso internacional, tendencias actuales del derecho constitucional penal y tratamiento integral del delito, que se iniciará la próxima semana, entendemos. Así es. Estamos con este congreso. Bueno, inicia el 6, 7 y 8 de junio y como le decía, es una respuesta de la academia, es una respuesta de un análisis serio, profundo, como creemos que se tiene que hacer. La academia tiene que servir como lo que yo siempre menciono, como ese espacio de motor, como un impulso al cambio social. Y se ha discutido mucho el tema relacionado con la rehabilitación, con la delincuencia, etcétera. Y nosotros creemos que tenemos que generar esos espacios, pero espacios de discusión, porque lastimosamente, estimado Gustavo, lo que ha sucedido también es que en muchas ocasiones se ha tomado incluso como una bandera política este tema de la seguridad, y así no puede ser. Eso creo que tenemos que rechazarlo, tenemos que entender que es un problema de todos y tratarlo de manera seria. Pero esto tiene todas las aristas, las mismas aristas que usted mencionaba, por ejemplo, hace un momento, la crisis en la función judicial, la crisis en el Consejo de Participación Ciudadana. Sí, todo tiene un mismo origen, ¿no es cierto? Un tema politizado que no se puede solucionar. Alguien decía, bueno, si es que cambiamos todas las instituciones, el día de hoy solucionamos. No solucionamos porque seguimos... Vale la pena también analizar esa omnipresencia que va tomando la Corte Constitucional, donde prácticamente todos los conflictos del país parece que quieren resolverse allí. Todos los conflictos, además, estimado Gustavo, ya que conversamos un poco de estos temas, una asamblea prácticamente paralizada, un consejo de participación que en su momento determinado se estableció que debía desaparecer, se llamó una consulta, se estableció que debía ser con elecciones, ahora es francamente establecida y compuesta por partidos políticos, es decir, en esa composición estamos frente a una asamblea un poco más pequeña, con los mismos conflictos, entonces se pierde esa representatividad ciudadana sin tener que responder a movimientos, espacios políticos, y todo finalmente recae sobre la Administración de Justicia para que resuelva los problemas que no se pueden resolver en las otras instancias. Y finalmente, como usted menciona, en la Corte Constitucional. Entonces, creo yo que estamos llegando a un punto en donde tenemos que tomar decisiones, ¿no es cierto?, la ciudadanía, verdaderas políticas públicas que nos permitan enrumbarnos. Yo me permito mencionarle a usted y a la ciudadanía a dónde más podemos llegar ya, ¿sí?, para hablar, por ejemplo, de temas de seguridad. Así que tenemos que enrumbar el cauce, estimado Gustavo, porque no vamos a tener una salida si seguimos en esa misma línea. Fíjese usted, el tema de la delincuencia, una delincuencia organizada ya presente, y esto ya lo avisorábamos hace algunos años con los primeros congresos que desarrollábamos, este es el tercero. Ya en el año 2012 avisorábamos que ya existían ciertas células de delincuencia organizada aquí en el país. Sí, y ahora sí ya prácticamente tomada todos los espacios, entre ellos los centros de rehabilitación, ¿no?
Doctor Peña, muy buenos días. Hemos estado dialogando en el transcurso de estos días a propósito de todo lo que estamos dialogando con usted sobre esta ausencia de independencia de la justicia, cómo el control político de alguna manera está por sobre esta función que de alguna manera es determinante para la vida de un país y que de una u otra manera termina incidiendo no solo en la confianza de los ciudadanos, las ciudadanas en las instituciones, sino sobre todo en temas relacionados a la seguridad o a la inseguridad. En este contexto, sin duda alguna, es importantísimo el debate dentro de la academia. Absolutamente. Fíjese, estimada Rosana, lo que usted menciona es absolutamente real. Ahora sí ya todo se define en los tribunales, en las cortes. Ya no, ninguna función del Estado está tomando ya definiciones, ya todo se define allá, se ha politizado, se ha abusado. Y esos son los resultados en los diferentes ámbitos, económico, político, social, el tema de rehabilitación y más. Entonces, frente a eso se vuelve muy difícil. Un tema que es muy controversial y que lo hemos discutido, que no muchas personas podrán estar de acuerdo, pero que yo lo he sostenido, por ejemplo, es que para poder encontrar una verdadera separación de funciones, para mí ese era el centro, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, pero constituido por ciudadanos, que es muy difícil y que no estaba constituido y que tenía una composición política y ha tenido desde su nacimiento, verdad es. Doctor Peña, perdone que le interrumpa en este punto. Usted fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Así es, fui, y por eso un poco puedo conversar con conocimiento de causa. Conocí internamente esa institución y me parece que los objetivos de la institución son muy interesantes. El problema es que tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, para que la ciudadanía, cada uno de nosotros nos apropiemos de ese espacio y ese espacio permita, ¿no es cierto?, tener un contrapeso frente, ¿no es cierto?, a la politización de los diferentes lugares. Entonces, comprenderlo, concebirlo así es importante. Y llegar a ese punto, ¿no es cierto?, es muy difícil, pero tenemos que luchar para eso y no darlo, más bien darle la vuelta. Luego se estableció más bien que sean con elecciones y que sean los partidos, movimientos políticos que lo integren. Entonces se desvirtuó completamente. Entonces son una serie de circunstancias que hay que irlas trabajando, ¿no? Pero sobre todo análisis serio, una discusión seria. Yo creo que lo que comencé yo mencionando, la academia tiene una misión importantísima en la actualidad. Tiene que recuperar ese espacio, y creo que lo estamos haciendo, tiene que recuperar ese espacio, ¿sí?, para que podamos transitar como sociedad. Y eso es justamente, por ejemplo, parte de la inseguridad, de estos procesos que hemos venido viviendo en el país, que lastimosamente veíamos solamente por televisión, en otros países, o en series televisivas, ¿no es cierto?, unas masacres terribles. Ahora la estamos viviendo y aquí nomás en Turi. Justamente con respecto a estos temas, doctor Peña, la política ecuatoriana con frecuencia introduce ciertas contradicciones semánticas en la jerga legal en Ecuador. Recordemos, y usted es un académico de larga data, en la Ley Orgánica de Educación Superior se decidió cambiar autonomía universitaria por autonomía responsable universitaria. Y entiendo que hasta el momento se maneja este término. Volviendo al momento actual, quisiera preguntarle su criterio sobre esta constitución garantista que tenemos en Ecuador, destacada por estos atributos. ¿Ese garantismo admite adjetivos? ¿Se puede hablar de excesos de garantismo? A ver, usted tocó, y gracias por la pregunta, usted tocó algunos temas, ¿no? El primero de ellos, el tema de la autonomía, que con ese adjetivo se fue disminuyendo lastimosamente la autonomía y eso complicó y muchísimo a la comunidad universitaria. Y desde luego, yo por eso decía que estamos recuperando lo que en un momento determinado fue. Y todavía hay un camino muy largo todavía, ¿no?, para recuperar aquello. Partiendo, si no tenemos una autonomía financiera, no podemos trabajar en los otros espacios. Pero además, ¿no es cierto?, desde las propias facultades no existía la propia autonomía, no existía una legitimidad. La norma nos complicó mucho, esa nueva composición nos complicó mucho. Pudo haber tenido buenas intenciones, pero existieron complicaciones. El tema de las garantías, el tema del garantismo, creo que jamás tiene exceso, ¿sí? El problema es la falta de entendimiento y de concepción de la misma. Estimado Gustavo y querida Rosana, cuando hablamos nosotros, ¿sí?, por ejemplo, voy a traer a colación el discurso, la rendición de cuentas a la nación, y hablábamos de que vamos a tener un nuevo sistema de rehabilitación,
que en primera vez se va a instalar en el país este sistema de rehabilitación que no lo había. Ojo, ya en la Constitución se establecía, pero que no lo había, lo decía el presidente, y más adelante decía, pero vamos a castigar a quienes han cometido esos delitos. Entonces, uno no comprende ese tipo de posiciones, porque las personas que se encuentran privadas de la libertad son el producto de lo que sucede en la sociedad. Y no es el castigo el que debemos buscar, sino lo que debemos buscar es, uno, rehabilitarles, y dos, atender los problemas que generaron justamente ese cometimiento de los delitos. Entonces, si partimos desde esa concepción, menos podemos hablar de una política de rehabilitación. Entonces, las garantías nunca van a ser un exceso. Si tenemos garantías para un debido proceso, ¿cierto? Si tenemos garantías, ¿sí?, para procesos de rehabilitación, ¿sí?, para las personas privadas de la libertad, creo que es positivo. Lo importante es que entendamos cómo atender efectivamente, ¿no es cierto?, los diferentes hechos sociales para prevenir, ¿sí?, estas conductas delictivas. Y entender que las conductas delictivas, lo que pasa es que esto que yo voy a mencionar políticamente no es lo más adecuado, ¿no? Porque un político no le va a decir a usted, tenemos que entender que todos somos responsables de la seguridad, y todos, las instituciones, el gobierno, los ciudadanos, todos somos responsables. Entonces, tenemos que entender que esas personas que se encuentran privadas de la libertad se encuentran ahí por problemas sociales, y tenemos que atender primero los problemas sociales. Entonces, las garantías nunca están de más. Creo que se tiene que mantener aquello, pero tener una concepción adecuada de lo que está sucediendo afuera, ¿no?, en las calles. Doctor Peña, sin duda las garantías no están de más, sin embargo el mal uso que se haga por parte de la Administración de Justicia o de ciertos administradores de justicia de estas garantías es otra cosa. Absolutamente. Lo que sucede es que el mal uso, a ver, eso es lo que suele pasar normalmente, se legisla o se regula por temas y casos particulares. Cuando encontremos un mal uso, lo que tenemos que atender son esos casos particulares, pero no es cierto decir que eso está mal, la generalidad está mal, los derechos, las garantías. Más bien, nosotros tenemos que ser los primeros garantes de que se cumplan esos derechos, ¿no? Pero efectivamente en nuestro medio, lastimosamente, se presentan esas complicaciones, esas circunstancias. Bien, para cerrar, doctor Peña, volvamos al tercer Congreso Internacional Tendencias Actuales de Derecho Constitucional Penal y Tratamiento Integral del Delito, que próximo a iniciarse el 6 de junio, nos ha señalado usted. Quisiera preguntarle quiénes son los conferencistas, si nos puede dar un muestreo de quiénes estarán allí participando y a quiénes va dirigido esencialmente este Congreso. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias. Es un esfuerzo de la academia, de los estudiantes de la Universidad de Cuenca, de la Facultad de Jurisprudencia, en específico de las asignaturas de Criminología, de Derecho Informático, quienes se encuentran impulsando este proceso. La Facultad de Jurisprudencia, en conjunto con la Facultad de Psicología, la Facultad de Odontología y Ciencias Médicas, impulsan en esta ocasión. Y se llama Congreso Internacional Tendencias Actuales de Derecho Constitucional, Derecho Penal y Tratamiento Integral del Delito, porque queremos darle una visión, ¿sí?, de los derechos, una visión desde el punto de vista constitucional, qué está sucediendo, un análisis también con el proceso penal, qué sucede con el abuso, por ejemplo, de la prisión preventiva, es una de las causas que tiene colapsado el sistema de rehabilitación. Para que ustedes tengan una idea, a corte del 21 de noviembre del año 2021, el SNAI nos da las cifras de que casi el 50% de personas privadas de la libertad, ¿sí?, no tienen una sentencia ejecutorial. Es decir, eso da cuenta también de la crisis carcelaria. Y un porcentaje similar, cabe señalar, de personas que han sido asesinadas, entre esa macabra cifra de más de 400, tampoco tenían sentencia. Imagínese usted, eso nos lleva, estimado Gustavo y querida Rosana, a que nosotros, ¿no es cierto?, con una sentencia de privación de la libertad, estamos sentenciando prácticamente con las masacres que tenemos a la pena de muerte a las personas, ¿no? Y muchos de ellos sin sentencia, que es lo peor. Entonces, frente a esto, hemos reunido este esfuerzo que cuenta además con el aval de algunas instituciones, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Seguridad Ciudadana, el ECU 911, el Colegio de Trabajadores Sociales, el Colegio de Abogados, entre otras instituciones, para llevar a cabo este seminario que será el 6, 7 y 8 de junio en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Son 15 expositores nacionales e internacionales. Por ejemplo, nos va a acompañar el doctor Ramiro Ávila, nos va a acompañar el doctor Teodoro Verdugo, va a estar la doctora Aidacema Galvez Puebla desde Cuba, el doctor Simón Valdivieso de aquí de la Facultad de Jurisprudencia, el doctor Juan Carlos Salazar,
el doctor Ramiro García Falconi, ¿sí? Presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Raúl Osvaldo Torre, conocido criminalista desde Argentina, el doctor Gabriel Tenorio Salazar, también un conocido y destacado docente universitario, el doctor Miguel Ángel Álvarez Martínez desde México nos acompaña con temas interesantes como la policía cibernética, los delitos hacia los menores, pornografía infantil, el mayor Óscar Castillo, que tocará todo lo relacionado con algo que no hemos tocado en el país, como es la odontología forense, la identificación a través, sí, de las piezas dentales, el doctor Carlos Orellana, que es director del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, con el tema de los trastornos mentales, el doctor Alejandro Cárdenas Hernández, que viene desde México y es quien ha generado una fórmula a nivel mundial única, ¿sí?, que permite la rehidratación de cadáveres. Esto permite la identificación humana cuando... ¿Que permite qué? No le escuchamos. La rehidratación. Rehidratación. Sí, es una fórmula que permite... Esto sucedió mucho en el paso de la frontera desde Ciudad Juárez hacia Estados Unidos, y las personas que quedaban abandonadas en los desiertos pues se consumían y no había cómo identificarlo. Generó una fórmula que permite rehidratar a los cadáveres y poderles identificar. Es un tema muy interesante, lo va a hacer una presentación, va a acompañarnos. Está la doctora Silvia Aguirre también, destacada profesora de la Universidad de Cuenca, la doctora Nora Ugalde con todo el análisis biomolecular, el doctor Luis Rivera desde Puerto Rico para tratar temas de trabajo social forense y la doctora Verónica Paredes de la Facultad de Psicología para tratar también sobre los agresores y las conductas antisociales en los centros de rehabilitación. Son algunos de los temas, como ustedes pueden observar, bastante amplios, con destacados panelistas, y que invitamos a la ciudadanía, al público en general. Usted decía, ¿quiénes pueden acompañarnos? Pues estudiantes, público en general, profesionales del área de la psicología, de la medicina, de la odontología, del derecho, jueces, fiscales, policía, guardia ciudadana, etcétera. Están todos cordialmente invitados. Bien, muchísimas gracias por su presencia y éxitos en este evento, doctor Peña. A ustedes muchas gracias por el espacio. Buenos días. Declaraciones del doctor Juan Peña Aguirre, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca.